de rendir. Quieren que lo anote a su otro compañero. Es que algunos salen y vuelven a entrar porque, bueno, se les complica con la conexión, entonces por ahí también me cuesta encontrarlos de nuevo y darme cuenta de que ya los había aceptado. Pero, primero, pueden ver bien, digamos, lo que estoy pasando, compartiendo en la pantalla y además me escuchan bien. El profe. Perfecto, perfecto. Listo, listo, listo. Este, mm, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Como decía, esta clase no es muy extensa, pero sí necesita de un par de direcciones y además necesita un par de recalcar algunos temas, sobre todo sobre el tema del comportamiento, digamos, que vendría a ser como una forma de trabajar con las derivadas. Les vuelvo a repetir en este primer parcial, todo lo que hacemos en relación a el estudio de las diferentes funciones, en relación a este, mm, los diferentes grados, órdenes de derivadas, siempre va a estar relacionado con eso. Todo en este primer parcial es con respecto a la derivación. Y en el segundo parcial, todos los análisis que hagamos, también en funciones, aplicaciones, demostraciones, todo va a estar dado en función de las integrales. Entonces, en este caso en particular, hoy nos toca hablar sobre la derivación direccional. Esta parte de acá es muy importante, que es lo que tenemos escrito con respecto a la definición. Esto sí he visto que hayan tomado en exámenes, ¿ok? Esta definición en particular, esta que vamos a ver acá, sobre la definición de la derivada direccional, sí la pidieron. Y no tan solo piden que nosotros tengamos en claro, como siempre les remarco, que tienen que tener en cuenta qué tipo de función es, cómo se presenta, con cuántas variables estoy trabajando, los puntos a los que yo hago referencia forman parte del dominio o no, si ese punto tiene que ser continuo en el entorno, todos esos detalles lo tienen que tener en cuenta. Bien, ¿qué tenemos acá para comenzar con el tema de las derivadas direccionales? Que lo que les dice es que se va a generalizar la definición de una derivada parcial, ¿ok? Esto es lo que nosotros vamos a intentar hacer acá. Después que hagamos una serie de demostraciones, se van a dar cuenta que la derivada parcial es un tipo de derivada direccional, pero eso lo vamos a ver más adelante. Para obtener la razón de cambio de una función con respecto a cualquier dirección, porque para cada función de 2 o 3 variables, las derivadas parciales no dan la razón de cambio de la función en la dirección de los ejes coordenados. Esto es lo que viene a solucionar, hablar sobre el tema y definir lo que se entiende por las derivadas direccionales. Entonces, veamos qué es lo que me dice la definición, ¿ok? Que yo les recomiendo que esta parte ustedes la vean y la entiendan y traten de analizarlo bien. Y nos dice lo siguiente, ya lo voy a hacer un poco más chico para que entre toda la definición y ustedes puedan ver todo lo que tienen que tener en cuenta a la hora de definir. Si yo tengo una función, sea f una función definida por esta ecuación, estamos hablando de una función que tiene n variables independientes, y sea p sub 0, también en r a la n, ¿ok? Y tengamos este otro punto, que es el punto donde se produce el cambio, o sea, paso de x sub 1, del punto x0 sub 1 más delta x sub 1, x sub 2, 0 más delta x sub 2, es decir, yo parto de este punto y quiero llegar a este punto donde se produce la variación en las n variables. Son dos puntos pertenecientes al dominio de la función, pertenecen al dominio de la función, y sea R una dirección en R a la n. Entonces, ¿qué es lo que me está indicando en esta parte de la definición? Me dicen de que yo tengo esta dirección. Esta dirección está dada por la letra minúscula R, en donde yo mido la distancia entre el punto P sub 0 y el punto P, ¿ok? Acá falta un valor absoluto que sería P menos P sub 0, ¿ok? Esto es lo que falta acá.
ponerlo en el apunte. Entonces en los apuntes de ustedes también lo tienen así, pero lo que me dice, lo que me está midiendo acá, digamos, este corchete que tengo desde P sub 0 hasta P, es la distancia entre estos dos puntos en esta dirección. Entonces, eres una recta orientada que tiene la dirección del punto P0 al punto P, y la derivada direccional de la función en el punto P0 en la dirección R, que se denota de esta manera como lo que tenemos acá, d sub R de f en el punto P sub 0, se obtiene la siguiente ecuación. La derivada direccional de la función en el punto P0 en la dirección R es igual al límite cuando P tiende a P sub 0. Y acá tenemos la fracción en donde en el numerador tengo el valor que toma la función en el punto P menos el valor que toma la función en el punto P0, dividido en esta distancia de P a menos P sub 0. Si este límite existe, se conoce como la derivada direccional de la función en el punto P0 en la dirección R. Esta es la derivada direccional de la función en el punto P0 en la dirección R. Normalmente se utiliza esta denotación que tienen ahí. ¿Ok? Bien. Entonces, recordemos que tiene que tener la función. En este caso la estamos definiendo y la estamos generalizando para una función de n variables. ¿Ok? En donde tenemos dos puntos, el punto P0 y el punto P, en donde ambos son pertenecientes al dominio de la función. Y tenemos una dirección, que sería R. R, esta dirección es una recta orientada que tiene una dirección del punto P0P, o sea, ambos puntos no tan solo pertenecen al dominio de la función, sino que además están sobre esta dirección de la recta R. Entonces la definimos la derivada direccional por este límite cuando la distancia entre estos dos puntos tiende a cero. ¿Ok, chicos? Esta es su derivada para funciones de n variables. Entonces, ya anoto dos. Ah, no estoy grabando la clase. Deme un segundo. Deme un segundo. Que Recording in progress. Ahí está. Me olvidé de grabar. Donde solamente habíamos visto lo que es la definición hasta antes de grabarla la clase, yo solamente habíamos visto lo que era la definición de la derivada direccional. Entonces, ¿qué observaciones tienen que tener en cuenta con respecto a esta derivada direccional? Primero, la dirección R, que es esta recta que nosotros tenemos acá, ¿okay? Que tiene esta dirección, la cual se calcula, la derivada direccional, también puede estar definida mediante un vector unitario U en la dirección de R, a través del cual se pueden conocer sus cosenos directores. Eso ya lo vamos a ver más adelante, porque ahora esta observación parece como un poco engorrosa, porque todavía no nos hemos metido en el análisis de la derivada direccional con sus respectivos razones trigonométricas, digamos, ángulos, cosenos, directores en este caso. En el caso bidimensional se puede dar como dirección el ángulo alfa, que es el formado por la dirección R o el vector unitario U en el eje positivo X. Eso ya lo vamos a ver un poco más adelante. Solo quiero remarcarlo por las dudas me olvide de que esta observación que está acá es muy importante. Una vez que nosotros terminemos de ver eh, gran parte del desarrollo, hasta incluso de las demostraciones de los teoremas, para que podamos resolver ejercicios en derivada direccional, capaz que me olvide de volver sobre esta observación, por eso la quiero marcar acá, de que es muy importante que ustedes tengan en cuenta esta observación que les hace acá. Sobre todo con la notación en donde la recta orientada, digamos, de la dirección R, también la puedo definir de una manera de vector, de un vector unitario. Eso lo vamos a ver más adelante. Bien, como les decía, las notaciones que normalmente se utilizan es esta, que es la que se utilizó en la definición anterior, en donde hace referencia a la derivada direccional de la función en el punto P0 en la dirección R. También se puede usar esta notación, se puede utilizar esta notación, también podemos utilizarla, estas notaciones, porque acá estamos hablando de la dirección, pero también podemos hacer referencia al ángulo, digamos, sobre el cual nosotros estamos trabajando. Pero normalmente en esta bibliografía, o al menos en estos apuntes de la licenciada Elena Correa Ceballos, se utiliza esta notación.
¿ok? Que es la que vimos recién en la definición. Entonces, ahora analicemos los casos particulares. Analicemos para funciones de dos variables. A continuación vamos a analizarla para tres variables, después las vamos a generalizar. Entonces, empecemos con este, para funciones de dos variables. Entonces, para el caso de una función de dos variables, los elementos intervinientes serían que yo estoy trabajando con una función z, que es igual a f de x, y tengo el punto p sub 0, x0 y 0, y tengo el punto x0 más delta x y 0 más delta y. Ambos son puntos pertenecientes al dominio de la función y R es una dirección del plano XY. ¿Cómo sería esto? Y acá tienen la gráfica, ¿ok? Y acá vamos a empezar a hablar y vamos a empezar a trabajar con el tema de los ángulos. Entonces, ¿qué decíamos anteriormente? Que R es una dirección del plano XY definida por los ángulos directores alfa y beta, que son los ángulos que forman la dirección R con la dirección positiva de los ejes X e Y respectivamente. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos la dirección de esta recta, R, ¿ok? Y tenemos los dos puntos que forman parte de esta recta, tenemos el punto P sub 0 y el punto P, ¿ok? En donde acá, que también hay un pequeño error, que no queda muy claro, a partir de ahora esta distancia le vamos a dar un nombre. Esperen que elija el color negro para que no se confundan con otras remarcaciones que yo hago. Nosotros a partir de ahora a la distancia, ¿ok? Entre el punto P y el punto P sub 0 va a ser igual a ρ, ¿ok? Esta es la letra griega que vamos a utilizar para hablar sobre la distancia entre ambos puntos, que no solo pertenecen a la función, al dominio de la función, sino que también están sobre la recta R. ¿Qué otra cosa más tenemos que identificar? Primero, tenemos el punto P sub 0 definido por el par ordenado x0 y 0. Y después tenemos el otro punto P en donde me mide la variación que va de x0 más delta x y y0 más delta y. Este es el punto P. Y acá tenemos el punto P0. Entonces, como estos puntos no solo pertenecen al dominio de la función, sino que también están sobre la recta de dirección R, ¿ok? Tenemos que tener en cuenta también que se forman ángulos, y era lo que les decía que son los ángulos directores. El ángulo que yo tengo acá, digamos, de la recta con respecto al eje X, es el mismo ángulo que yo tengo que se forma entre, porque si yo tiro esta recta con respecto a la distancia entre x0 más delta x y y0 más delta y, se me forma un triángulo rectángulo. Por lo tanto, yo acá puedo utilizar todas las razones trigonométricas que nosotros vimos a través del teorema de Pitágoras. Entonces, yo acá tengo el ángulo alfa y acá tengo el ángulo beta. Este ángulo no hace falta que yo lo indique ni que lo mida, porque como se forma un triángulo rectángulo, yo ya sé que este ángulo vale 90 grados. Entonces, aquí empecemos a llamar cada una de estas partes, en este caso particular de dos variables, a cada uno de los elementos intervinientes en el análisis de la derivada direccional. Fíjese, llamamos a la distancia P menos P sub 0 como ρ, que es lo que tienen anotado acá. Y considerando el triángulo rectángulo de la figura, se tiene que delta X es igual a ρ por el coseno de alfa. Delta X, es decir, esto, ¿ok? ¿Cómo lo formo? Como ρ, porque es la distancia, ¿sí? Entre P0, teniendo en cuenta el eje de las X, desde X0 menos X0 más delta X, es ρ por coseno de alfa, ¿ok? Coseno de alfa. Esto es delta X. Y delta I, es decir, esta diferencia que tenemos acá, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a ρ por el coseno de beta, ¿ok? Que son sus ángulos directores. Seno de alfa, por ser alfa y beta ángulos complementarios, que es lo que tenemos acá, cuando P tiende a P0, ρ tiende a 0, que es lo que tenemos acá. Cuando P tiende a P0, es decir, cuando se acerca lo suficiente a P0, ¿qué es lo que pasa? ρ tiende a 0, se hace cada vez más chico. Esto es lo que me indica acá.
Entonces, por definición, la derivada direccional de f en el punto P0 en la dirección R, ¿cómo la puedo definir? Fíjese, en este caso particular en el que estoy hablando de una función de dos variables, entonces definamos lo que es la dirección. Entonces, la dirección en este caso este, la derivada direccional de la función en P sub 0 en la dirección R es el límite cuando P tiende a P sub 0 de la resta entre la función en el punto P menos la función en el punto P0 dividido en la distancia que existe entre P y P sub 0. ¿Ok? Entonces, si lo traducimos y vemos los valores que toma, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que reemplazamos f de p0 sería f de x sub 0 más delta x y 0 más delta y menos f de x0 y 0. ¿Ok? Entonces, acá simplemente reemplazamos cómo hemos definido p y cómo hemos definido p sub 0 en la función. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Que la derivada direccional, como nosotros ya dijimos que los delta son rho coseno de alfa, delta x, y delta y es rho coseno de beta, entonces, en este caso, ¿qué es lo que tenemos? Ya la definimos en base a sus ángulos directores, que era lo que habíamos hablado acá al principio de este apunte. Entonces, esta viene a ser una de las definiciones en las cuales yo puedo utilizarla para resolver algunos ejercicios de la derivada direccional de la función en el punto P0 en la dirección R. Pero también lo puedo hacer de esta forma o lo puedo hacer de esta forma, ¿ok? En donde la defino nuevamente la derivada direccional de la función en el punto P0 en la dirección R utilizando sus ángulos directores. Entonces, tenemos x sub 0 más delta x, nosotros lo habíamos definido como rho por el coseno de alfa, y 0 más delta i es rho coseno de beta, menos f de p sub 0, que no es otra cosa más que f de x0 y 0, dividido en rho, porque también habíamos definido que cuando p tiende a 0, entonces rho tiende a 0. Entonces habíamos definido que la distancia entre el punto P0 y P lo nombrábamos rho. Entonces, redefinimos esta definición de la derivada direccional en el caso particular de dos variables utilizando sus ángulos directores. Entonces, si este límite existe, o también lo podemos definir como x0 más rho coseno de alfa y más rho seno de alfa, porque ¿qué es lo único que cambia acá en relación a la definición anterior? Lo único que cambia es esto. Porque tienen que tener en cuenta lo siguiente, ¿ok? Lo pongo en términos, acá lo tengo en términos de coseno a los dos y acá lo tengo en términos de coseno de alfa y seno de beta. ¿Por qué? Tienen que tener en cuenta acá en el gráfico que vimos anteriormente que alfa y beta son ángulos complementarios. Entonces, en este caso, digamos, el coseno de entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Era lo que les decía. Nosotros nos habíamos quedado en la definición de, estábamos en esta definición. Entonces habíamos llegado a esta definición en donde reemplazamos los delta x y los delta y por rho coseno de alfa y rho coseno de beta. Lo reemplazábamos acá menos la función en el punto P0, que es x0 y 0. Entonces, yo les decía que lo podíamos presentar de esta forma como está acá, a la definición de la derivada direccional, si este límite existe, o lo podríamos presentar acá, de esta manera. Que en esta manera, ¿cuál es la única diferencia en relación a lo que tenemos en la definición anterior? Y es que yo tengo acá rho coseno de beta y acá abajo tengo rho seno de alfa. ¿Por qué lo tengo así? Porque alfa y beta, que era lo que les estaba mostrando en el gráfico anterior, es lo único que cambia, el resto todo sigue exactamente igual. ¿Ok? Pero que les estaba mostrando que alfa y beta son ángulos complementarios, por lo tanto, el seno de alfa es igual al coseno de beta. Y el seno de beta es igual al coseno de alfa. Entonces, lo único que hago es
El coseno de beta es igual al seno de alfa porque son ángulos complementarios, simplemente lo cambio y lo dejo escrito de esta manera. O lo tengo la definición de la derivada direccional de la función en el punto P0 en la dirección R en términos de sus ángulos directores de los cosenos de cada uno, o lo puedo tener como el coseno de alfa más el seno de alfa. ¿Ok? Lo puedo representar de cualquiera de las dos formas, por supuesto, si ambos límites existen, como me quede cómodo o como de acuerdo a como tenga presentado el ejercicio. Entonces, bien, esperen que ya lo voy a grabar porque me volvió a olvidar. Recording in progress. Entonces, chicos, como para que quede grabado, lo único que cambia entre esta definición con la anterior es la razón trigonométrica con la cual yo estoy trabajando, ¿ok? Fíjense, acá yo tengo rho coseno de beta. Y acá abajo tengo rho seno de alfa. ¿Por qué se hace este cambio? Se hace este cambio porque alfa y beta son ángulos complementarios. Entonces, como son complementarios, el seno de alfa es igual al coseno de beta. ¿Ok? Entonces, depende de cómo yo lo llegara a necesitar o de qué forma lo tengo planteado al ejercicio de acuerdo a los datos que a mí me dan, yo lo puedo resolver en función de los cosenos de ambos, de alfa y beta de ambos ángulos, o los dejo solamente en los términos de coseno y de seno del mismo ángulo, que en este caso sería alfa, como les quede cómodo. Bien, esa es la única diferencia entre la definición que nosotros habíamos visto anteriormente, que esta era la primera, con respecto a estas dos que ya está en términos de sus ángulos directores. Perfecto. Vamos a analizar la otra forma en la que se puede expresar la definición. Digamos, solo en el caso bidimensional lo puedo hacer porque además de las notaciones sugeridas para la derivada direccional de la función en el punto P0, también se puede usar, digamos, el ángulo, ¿ok? Porque solo en esta presentación, eso es lo que les dice, digamos, el apunte. ¿Por qué? Porque acá está en términos de un solo ángulo, que en este caso sería alfa, ¿ok? Si yo lo dejo presentado de esta forma, lo puedo presentar, puedo utilizar esta notación. Eso es lo único que les dice, digamos. Bien, perfecto. Para funciones de tres variables, ¿qué tenemos acá? Tenemos la variable x, tenemos la variable y tenemos la variable z. ¿Cómo sería en este caso la definición de la derivada direccional de la función u definida por f de x y z en el punto P0? Fíjense, ¿qué tenemos acá? Tenemos una función de tres variables definida de esta forma. Tenemos el punto P0 y tenemos el punto P, en donde están los deltas de x, de y de z, que ambos son puntos del dominio de la función, y R es una dirección en el espacio definido para los ángulos directores alfa, beta y gamma. Acá necesitamos un ángulo más. Ángulos que forman la dirección de R con la dirección positiva de los ejes X, Y Z respectivamente. Entonces, ¿cómo sería esta definición? A diferencia de cuando analizábamos dos variables, ¿qué pasa acá? Acá se me agrega un término más y un ángulo más, por supuesto, para analizar. Entonces, la derivada direccional de la función de tres variables x, y z en el punto P0, en la dirección R, la defino como el límite de la función x0 más rho coseno de alfa y 0 más rho coseno de beta más z, más rho coseno de gamma. ¿Ok? Entonces, lo puedo dejar en términos de los cosenos de cada uno de estos ángulos, menos la función en el punto x0 y 0z0 dividido en rho, cuando rho tiende a 0, si este límite existe. ¿Ok? Y acá tienen un ejemplo que después lo pueden ver, tienen otro ejemplo más. Bien. Ahora, ¿qué es lo que quiero que veamos acá? Fíjense. Acá en mis apuntes, que son lo que suelo escribir en clase, digamos, tengo un ejercicio que en este caso lo vamos a desarrollar. Bien.
Y vamos a ver cómo se hace, veamos un ejemplo de un ejercicio, que eso era lo que les quería decir, veamos un ejercicio para el caso en el que esté trabajando con esta función. ¿Ok? Vemos cómo se aplica, cómo yo encuentro la derivada direccional de la función en el punto P0, en este caso cuando estoy trabajando con dos variables independientes. Y además vamos a ver cómo lo resolvemos por definición. Y nos vamos a dar cuenta que puede ser bastante engorroso. Entonces, como puede ser bastante engorroso, existe una manera que la vamos a ver más adelante, que es un teorema en donde me indica que utilizando las derivadas parciales de primer orden, yo puedo calcular la derivada direccional de la función, que sería un poco más práctico, digamos, que resolverlo a través de la definición propiamente dicha. Entonces, supongamos que yo tengo este ejercicio en donde tengo esta función z definida por x al cuadrado menos y al cuadrado. Entonces me piden que la analice a la función que haga el cálculo de la derivada direccional en el punto 2, 4 si el ángulo es igual a pi sobre 6. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo sé que por definición la derivada direccional de la función en el punto P0, que en este caso es en el punto 2, 4, en el ángulo alfa, que en este caso sería pi sobre 6, ¿cómo me dice la definición que tengo que hacer? Esto es el límite de cuando yo tiende a cero, es decir, la distancia entre el punto P sub 0 y el punto 2, 4, de la función en x0 más rho coseno de alfa y más rho seno de alfa. Utilizo el mismo ángulo, ¿ven? Porque me dan el ángulo alfa. Menos la función en el punto P0, que en este caso sería en el par ordenado 2, 4, dividido en rho, cuando este rho tiende a infinito. Hago el cálculo de este límite. Entonces empiezo a analizar. Yo sé que x0 es 2, más rho por el coseno de pi sobre 6 es raíz cuadrada de 3 sobre 2. Y 0 es igual a 4, porque estoy analizándola en este punto, más rho por el seno de alfa, que en este caso el seno de pi sobre 6 es igual a 1/2, menos la función en el punto 2 rho, dividido en rho. Perfecto. Entonces, ¿ahora qué es lo que hago? Lo que hago es transformar lo que tengo acá en la función z, de la cual yo he partido, x0 menos y0. Entonces, ¿qué es lo que tengo yo acá? Lo que tengo es x0 más delta x, que sería esto, 2 más rho por la raíz cúbica de 3 dividido en 2, todo esto elevado al cuadrado, menos 4 más rho por 1/2, también elevado al cuadrado, menos 2 al cuadrado menos 4 al cuadrado, dividido en rho. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? ¿Qué es lo que hago yo acá? Acomodo un poco, saco los paréntesis, lo que hago es aplicar eh, raíz cuadrada, el binomio cuadrado perfecto, menos el binomio cuadrado perfecto de esto, y esto no es otra cosa más que una diferencia de cuadrados, ¿ok? Entonces los desarrollo. ¿Y qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que me queda? 4 más 2 rho, raíz cuadrada de 3, más rho al cuadrado por 3 cuartos, menos 16 más 4 rho, más rho al cuadrado por 1 cuarto, más 12, ¿ok? Entonces, veo qué es lo que puedo, saco estos paréntesis, veo qué es lo que puedo simplificar y qué es lo que me queda. Me queda de que yo tengo rho en todos los términos, por lo tanto, lo saco a rho. Entonces lo saco como factor común. ¿Y qué me queda? 2 raíz cuadrada de 3 más 3 cuartos de rho, porque acá me queda, tengo rho al cuadrado, menos 4 menos 1 cuarto de rho. Entonces se simplifica el rho del numerador con el del denominador, y cuando rho tiende a 0, que lo reemplazo directamente, este límite ¿a qué tiende? A 2 raíz de 3 menos 4. Por lo tanto, la derivada direccional de la función en el punto 2, 4 y en el ángulo alfa pi sobre 6 es igual a 2 raíz de 3 menos 4, por definición. ¿Ok? Entonces, como pueden observar, se puede hacer bastante engorroso. ¿Quedó claro este ejercicio, chicos? ¿Me siguen? ¿Lo han podido ver bien? Sí, profe. Yo por lo menos. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a seguir ahora? Que era lo que les estaba indicando recién. Resolver las derivadas direccionales, por definición, se puede hacer bastante engorroso. ¿Ok?
a medida que vamos aumentando la complejidad, en donde recién estábamos trabajando con una polinómica de segundo grado, entonces sabemos que hasta incluso cuando aplicamos el límite nos reviste mayores complejidades, pero ¿qué es lo que pasa? No siempre es así. Entonces yo, en la mayoría de los casos, voy a necesitar resolver e encontrar esa derivada direccional y por lo tanto necesito una fórmula sencilla y práctica, como lo dice acá el enunciado, ¿okay? Que sea más sencillo y que sea más práctico de calcular. Y para eso vamos a ver este teorema, en donde, este teorema que me dice que yo puedo encontrar estas derivadas direccionales utilizando las derivadas parciales de primer orden de la función. Entonces, definamos el teorema. El teorema me dice que si la función f, definida por z igual a f de x y admite derivadas parciales, es decir, existe la derivada de primer orden con respecto a x y con respecto a y, además también son continuas en el entorno de un punto P0, entonces la derivada direccional de la función en P0 en la dirección R se calcula de esta manera. Es decir, yo parto de esta hipótesis, que es lo que tengo acá, quiero llegar a este resultado que sería mi tesis, y lo que nos toca ahora a continuación es su demostración. Y acá va de nuevo la aclaración, chicos. En la última mesa que he tomado este lunes pasado, ¿ok? Les piden diferentes teoremas. Esos teoremas lo tienen que enunciar de esta manera como lo hablamos acá. Como lo digo, hasta el hartazgo, que tienen que escribir de manera precisa. No como ustedes les parezca que es suficiente o que se supone que nosotros ya lo sabemos, por lo tanto no voy a redundar en... No. Acá ninguna información está de más y es preferible que estén de más los datos o las aclaraciones que ustedes tienen que hacer, y no de menos, porque si es de menos, digamos, la puntuación no se la tiene en cuenta. Si ustedes, y eso les quiero dejar en claro, no escriben de manera precisa y concreta de qué partimos, de qué hipótesis partimos y a qué resultado queremos llegar, por más que la demostración esté perfecta, el punto no tiene toda la validación. ¿Estamos? Que quede claro, chicos. Esto no va a cambiar por más que la jefa de cátedra ya no sea la misma. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos que me dice que yo puedo definirla y encontrar la derivada direccional de la función en el punto P0 en la dirección R, teniendo la multiplicación de la derivada parcial de la función con respecto a x en el punto P0 por el coseno de alfa, más la derivada parcial de la función con respecto a y en el punto P0 por el coseno de beta. O cambio el coseno de alfa por el seno de beta, nada más. Cualquiera de estas dos definiciones son igualmente válidas. ¿Y acá qué es lo que tenemos? Acá tenemos una hipótesis en donde nosotros partimos de que la función admite derivadas parciales, la derivada parcial de la función con respecto a x y la derivada parcial de la función con respecto a y, son continuas en el entorno del punto P0, y quiero llegar a esta demostración de utilizar la derivada parcial como una forma de práctica y sencilla de encontrar la derivada direccional de la función en el punto P0 y en la dirección R. ¿Cómo sería esto? Para eso yo parto de esta gráfica que ustedes tienen acá. Entonces yo tengo el punto Z0 y tengo el punto Z1, ¿ok? Y esta es mi función, que es una función genérica, ¿ok? Para graficarla en la dimensión. Ahora, recordemos que creo que se los hice a la aclaración en clase, pero por las dudas, ¿sí? Esto que tienen acá es la ordenada, perdón, es la abscisa. Esto que ustedes tienen acá, ¿estoy grabando, chicos? Bien. Sí, profe. Esto que tengo yo acá, sí. El eje de las X, ¿sí? El eje de las Y siempre va a ser la ordenada. El eje de las X siempre va a ser la abscisa. Pero quiero dejar en claro, porque a veces acá nos olvidamos, ¿sí? De que Z, el eje Z, es la cota. ¿Ok? Eso no se olvide. Así como tenemos la ordenada al origen, la abscisa, también tenemos este otro eje Z, que es la cota. Entonces, tenemos esta función genérica, tenemos los dos puntos, ¿ok? Sobre esta superficie. Entonces, sobre la figura. Y tenemos esta dirección R.
Entonces, en esta dirección L están ambos puntos, ¿ok? La distancia entre ambos puntos, si yo lo proyecto al plano, nuevamente sigue siendo ρ, que esto no es otra cosa que lo que habíamos visto, la distancia entre P menos P sub 0, ¿ok? Entonces, acá tenemos la distancia y acá tenemos los ángulos, ¿ok? Acá tenemos el ángulo beta y acá tenemos el ángulo alfa. Entonces, ¿qué es lo que tienen que tener en cuenta? Este es el punto P y este es el punto P0, ¿ok? Para que les quede la gráfica completa, ¿ok? Entonces, esto es lo que yo estoy tratando de demostrar, ¿ok? Esto sería la representación gráfica de la derivada direccional de la función f de dos variables en el punto x0 y 0 en la dirección E, para que lo tengan en cuenta cuando ahora empecemos con la demostración. Entonces, como yo siempre tengo mis apuntes, ¿ok? Acá lo tenemos, que sería de una manera como más o menos yo me entienda. ¿Qué es lo que tenemos acá? Primero, consideremos el cociente sobre el cual nosotros vamos a calcular el límite para que podamos demostrar que esto también lo podemos hacer a través de las derivadas de primer orden. Entonces, en el numerador teníamos la diferencia entre la función en el punto P menos la función calculada en el punto P0 dividido entre la distancia de P menos P0. Nosotros ya habíamos establecido que esta distancia la podemos representar como ρ y que el punto P es x0 más delta x, y0 más delta y el punto P0 es el punto x0, y0. Por ser las derivadas parciales f de x y f de y, o sea, existen y además son continuas en el entorno del punto P0, podemos aplicar el teorema del valor medio del cálculo diferencial al numerador del cociente, que es lo que estamos por hacer acá, ¿ok? Entonces, eso quiero que quede bien en claro. Que el teorema, que era lo que le venía indicando, el teorema del valor medio. Al teorema del valor medio lo vamos a aplicar muchas veces. Por lo tanto, yo les recomiendo que este teorema siempre lo tengan en cuenta, que es el teorema del valor medio, ¿ok? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nosotros qué tenemos? Analicemos el numerador. Entonces, x0 más delta x, nosotros ya habíamos definido anteriormente que delta x es ρ coseno de alfa y delta y es ρ coseno de beta, ¿ok? Entonces, aplicando el teorema del valor medio, nosotros ¿qué es lo que tenemos? Nosotros tenemos pi, tenemos pi, la letra griega que lo utilizábamos para el ángulo, y teníamos eta. Phi sub 1, eta sub 1. Y tenemos la derivada parcial de la función con respecto a y en phi sub 2, eta sub 2. En donde phi está entre x0 y x0 más delta x. Y eta está entre y0 y 0 más delta y. ¿Ok? Entonces lo único que vamos a hacer ahora es aplicar esto que acabamos de desarrollar previamente, que ya lo veníamos a analizar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Lo que tenemos acá es que volvemos a redefinirlo a este cociente como ρ por el coseno de alfa por la derivada parcial de la función en x más ρ por el coseno de beta por la derivada parcial de la función con respecto a y. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Tengo ρ y tengo ρ. Lo saco como factor común. Escribo lo que me queda una vez que yo saque el factor común, porque ahora lo puedo simplificar en el numerador y en el denominador. Entonces, si yo este resultado considero el límite en ambos miembros de esta igualdad para cuando P tienda a P sub 0, cuando ρ tiende a 0, entonces ¿yo qué voy a tener? Voy a tener el límite cuando P tiende a 0, ¿sí? De f de P menos f de P0 dividido en la distancia entre P y P0, y esto va a ser igual al límite cuando ρ tiende a 0 de lo que me quedó acá, que es el coseno de alfa por la derivada parcial de la función con respecto a x en phi sub i, eta sub i, más el coseno de beta por la derivada parcial de la función con respecto a y en phi sub 2, eta sub 2. Por ser tanto la derivada parcial con respecto a x y con respecto a y continuas en el entorno del punto P0, ¿eso qué quiere decir? Que cuando ρ tiende a 0, la analicemos. Delta x tiende a 0, ¿qué es lo que pasa acá? Cuando delta x tiende a 0. Por eso siempre se hace esta aclaración.
¿Ok? Cuando delta X tiende a 0, X sub 0, ¿qué va a pasar? ¿Lo ves? Cuando delta X tiende a 0, phi tiende a X sub 0. Y cuando delta X tiende a 0, eta sub I tiende a I sub 0. Por lo tanto, podemos establecer que la derivada parcial, la derivada direccional de la función con respecto al punto P sub 0 en la dirección R es igual a la derivada parcial de la función con respecto a X en el punto P0, ¿ok? Que es lo que tenemos acá, porque en este caso, si lo analizamos, digamos, cuando phi tiende a 0, este, cuando delta X tiende a 0, phi tiende a X sub 0. Y cuando delta I tiende a 0, eta tiende a I sub 0. ¿Ok? Entonces, observándola a este límite que tenemos acá, tenemos que la derivada direccional de la función en el punto P0 en la dirección R es igual a la derivada de la función con respecto a X en el punto P0 por el coseno de alfa más la derivada de F con respecto a Y en el punto P0 coseno de beta. ¿Ok, chicos? Es lo mismo que tienen acá en el apunte. ¿Ok? Solo que por ahí lo anoto en algunas cositas, como para que lo tengan en cuenta. Y llegamos exactamente al mismo resultado. Entonces, si yo ya he definido con este teorema, fíjese, si yo ya he definido con este teorema, que es lo que tengo acá, anteriormente, como la derivada direccional, fíjese, que es lo que tenemos acá. Para funciones de 2 variables también lo podemos hacer de la misma forma para funciones de 3 variables y lo podemos, el cursor ahí, lo podemos generalizar para funciones de n variables, que es lo que vamos a hacer. ¿Ok? Entonces, si yo he definido la derivada con amarillo no se ve bien, utilicemos otro. Entonces, si yo para funciones de 2 variables he definido la derivada direccional como la derivada parcial de la función con respecto a x en el punto P0 por el coseno de alfa más la derivada parcial de eso con respecto a y en el punto P0 por el coseno de beta, entonces si nosotros lo hacemos extensivo cuando estoy trabajando y aplicando este teorema para funciones de 3 variables, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que si yo tengo definido una función u igual a f de x y z, que admite las derivadas parciales de las 3 variables independientes, f de x, f de y, f de z, y las 3 son continuas en el entorno de un punto P sub 0, entonces la derivada direccional de la función en P0 y en la dirección R, ¿qué es lo que pasa a diferencia de lo anterior? Se me agrega este. Tengo la derivada de la función con respecto a x en el punto P0 por el coseno de alfa, más la derivada parcial de f con respecto a y en el punto P0 coseno de beta, más la derivada parcial de la función con respecto a z en el punto P0 coseno de gamma. ¿Ok? Entonces, la única diferencia entre lo que nosotros veníamos analizando anteriormente para una función de 2 variables, si lo queremos aplicar para funciones de 3 variables, lo único que tiene de diferente con respecto a lo que analizábamos anteriormente es que se agrega un término más. Entonces, si lo generalizamos, o sea, si estuviéramos trabajando con una función de 4 variables, se me agregaría otro término más. Si estuviéramos trabajando con una función de 5 variables, se me agrega otro término más. Es decir, que si yo lo quisiera generalizar para funciones de n variables, de una función definida por z, que depende de n variables independientes y que admite todas las derivadas parciales de las n variables independientes con las que está trabajando, todas son continuas en el entorno del punto P0, entonces la derivada direccional de la función en el punto P0 en la dirección R, ¿cómo la voy a calcular? Como la sumatoria, que era lo que nosotros veíamos acá. 2 variables son 2 términos, 3 variables independientes son 3, 4 variables son 4, 5 variables son 5 términos, por lo tanto, si estoy trabajando con n variables, sería la sumatoria desde igual a 1 hasta n de las derivadas parciales de cada una de las variables independientes del punto P0 por el coseno de el alfa de cada una de los ángulos de las variables.
Esta vendría a ser la generalización en el caso de que donde, perdón, el coseno de alfa sub i son los cosenos directores de la dirección de R en R a la n. ¿Ok? Lo mismo, solo que se van agregando más términos a medida que yo voy agregando eh, más variables independientes. Bien, entonces, ya hemos pasado la definición, ya analizamos un teorema que sea un poquitito más fácil, digamos, de resolver estas derivadas direccionales, porque si lo hacemos por definición se haría realmente muy engorroso, pero acá les quiero mostrar algo que era lo que yo les comentaba al inicio de la clase, ¿ok? Que, para que quede claro. Fíjense, si yo utilizo las derivadas direccionales en funciones de dos variables, las derivadas parciales son casos particulares de la direccional. Fíjense, supongamos que yo esté trabajando en un eje, esperen que ya lo voy a tratar de graficar acá, que me salga lo más recto posible, denme un segundo. Pudiera ser la dirección. Este es Y, y este es el eje. ¿Ok? Entonces, si yo considero un caso particular de esta dirección R, como la que estamos analizando, en esta dirección R, ¿ok? Fíjese, las derivadas parciales, esperen que haga el otro gráfico con respecto ahí para que ya lo podamos ver todos juntos. Como que yo tengo esto directo, de directo, eso sería Y. Fíjese, en los casos de funciones de dos variables independientes, nosotros, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que se tiene? Teníamos la definición de la derivada direccional como lo habíamos definido previamente, que acá está su definición. Ahora, ¿qué pasa si nosotros consideramos, ¿sí?, que este, R es paralela al eje de las X, que era lo que estábamos analizando acá? ¿Ok? Es decir, en este caso, su ángulo alfa es igual a 0. Entonces, si el ángulo alfa es igual a 0, el coseno de alfa, ¿cuánto me va a dar? 1. Les pregunto, chicos, si R es paralela al eje de las X, es decir, estamos con esta recta que tengo acá, ¿ok? Alfa es igual a 0, entonces, ¿qué es lo que me queda? Y el seno, en este caso, sería igual a 0, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que me quedaría? Lo que me quedaría de la fórmula de la derivada direccional en el punto P sub 0, en esta dirección en donde es una recta que es paralela al eje de las X, me quedaría simplemente simplificada como la derivada parcial de la función con respecto a X en el punto P0. Y si yo tuviera una recta paralela que sería paralela al eje de las Y, ¿qué es lo que pasaría acá? Alfa sería igual a pi sobre 2. Entonces, la derivada parcial, ¿qué es lo que pasaría? La derivada parcial sería la derivada de ese con respecto a Y, porque en este caso el seno de ese alfa sería igual a 1, y en este caso el coseno de alfa sería igual a 0. Entonces se me anula todo este término. ¿Y qué me queda? Que es igual a la derivada de ese con respecto a Y en el punto P0. Es decir, que las derivadas parciales son casos particulares de derivadas direccionales. Y esto es conceptual, chicos. ¿Qué es lo que estoy escrito acá? Es conceptual. ¿Ok? Que las derivadas parciales son casos particulares de derivadas direccionales. Este análisis también se puede hacer en funciones de n variables para mostrar que las derivadas parciales son casos particulares de las derivadas direccionales. ¿Ok? Pero me interesa que en este caso lo entiendan,
porque se anula en cada uno de los ángulos sobre los cuales yo me estoy posicionando para poder hacer el cálculo. ¿Ok? Bien. Bien. Y ahora vamos a hablar de un tema, de un teorema en particular que tiene una gran relevancia. Fíjate, acá lo que estamos por definir, utilizando la derivada direccional, es este simbolito que les aparece acá que se llama nabla. Este triangulito que está acá, ¿sí? Con una flechita arriba, ¿ok? Se llama nabla. Bien, entonces, ¿qué es lo que me dice este teorema? Me dice que si yo tengo una función definida por para una función de dos variables independientes, admite sus derivadas parciales que son casi las mismas condiciones que veníamos analizando para una derivada direccional. Ambas derivadas parciales son continuas en el entorno de un punto P0, entonces la derivada direccional de la función en P0 en la dirección de un vector unitario U se calcula de esta manera. ¿Okay? Entonces, puede darse el caso que yo también tenga esta información y es posible de que pueda calcular la derivada direccional utilizando los datos con los que yo cuento. ¿Qué tengo acá? Me dice que la derivada direccional de la función en el punto P0 y la dirección R es igual al nabla de la función en el punto P0 y que lo multiplico por el vector unitario U. Lo puedo representar así o simplemente la única diferencia entre estas dos es que en vez de poner R, se pone el vector unitario que en este caso sería, ¿ok? Donde U, o sea, este vector unitario es igual al coseno de alfa por I más el coseno de beta por J. Es decir, el coseno de alfa y el coseno de beta son la función componente de esta ecuación vectorial escrita para el vector unitario U. ¿Quedó claro, chicos? Esto es muy importante que lo entiendan. ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, demostrar el teorema. ¿Ok? Esto es cierto. Entonces, una vez más, todo el enunciado de este teorema es mi hipótesis y yo quiero llegar a este resultado que sería mi tesis. Y esto es lo que se escribe acá. Lo que se escribe acá es que, por hipótesis, yo sé que la función admite sus derivadas parciales con respecto a x y con respecto a y que son continuas en el entorno del punto P0. Y quiero llegar a esta demostración, que yo la puedo escribir en la derivada direccional de la función en el punto P0 en la dirección R, como el nabla multiplicado por la función en el punto P0 por su vector unitario, que en este caso sería U. Por eso tiene la flechita ahí. Bien. Demostrado. Me dice que por hipótesis estas derivadas parciales de primer orden son continuas en el entorno del punto P0. Entonces la escribo como nosotros la veníamos trabajando anteriormente. La derivada direccional la puedo escribir como la derivada parcial de la función con respecto a x en el punto P0 por el coseno de alfa, más la derivada, derivada parcial de la función con respecto a y en el punto P0 por el coseno de beta. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Lo que hago es, a esta derivada en el punto P0 por y le escribo en una ecuación vectorial, en donde, ¿qué decíamos? Esta parte coseno de alfa y coseno del beta eran las funciones componentes de esta ecuación vectorial. Entonces, escribimos esta fórmula de la derivada direccional de la función en el punto P0 como la multiplicación de estas dos ecuaciones vectoriales. Entonces, la derivada de f con respecto a x en el punto P0 por y, que viene a ser su función componente, más la derivada de f con respecto a y en el punto P0 por
que sería la función componente de J, por el coseno de alfa por I más el coseno de beta por J, ¿ok? Porque lo habíamos definido al vector unitario U de esta manera, coseno alfa por I más coseno de beta por J. ¿Ok? Simplemente hacemos eso, lo reemplazamos. Entonces, ¿qué es lo que tengo yo? Que la derivada parcial de la función con respecto a x en el punto P0 por I, más la derivada de la función con respecto a y en el punto P0 por J, es mi nabla de la función en el punto P0. Por, como habíamos definido anteriormente, esto es el vector U. ¿Ok? Que era lo que teníamos acá, el vector unitario. Una demostración muy sencilla, no reviste mayores complejidades, pero acá es donde está el secreto de poder entender, ¿ok? El análisis que podemos hacer en las derivadas direccionales en funciones de dos variables. Fíjese, me dice en esta observación. Sabiendo, pero antes de llegar a verlo algebraicamente, lo quiero graficar, ¿ok? Voy a hacer un gráfico para que lo podamos. Yo estoy acá en el punto P0, ¿ok? Que este es el vértice de este ángulo. A este ángulo yo lo voy a llamar phi, ¿ok? Y esto que tengo acá, en esta dirección, este es el nabla, ¿ok? En esta dirección. De F en el punto P0, por supuesto. ¿Ok? Eso quiero que lo tengan en cuenta. Se lo quiero graficar para que lo vean bien. Y este es el vector unitario U. ¿Ok? Entonces, si nosotros sabemos que la derivada direccional de la función en el punto P0 en la dirección R es igual al nabla de la función en el punto P0 por su correspondiente vector unitario, y efectuando el producto escalar entre los dos vectores, ¿qué es lo que puedo obtener? Puedo obtener el nabla de la función en el punto P0 por el vector unitario por el coseno de phi. ¿Ok? Porque de nuevo estoy calculando este ángulo. Entonces, la derivada direccional de la función en el punto P0 es igual al valor absoluto de el nabla de la función en el punto P0 por el coseno de phi. Nos habíamos quedado en que, esperen que la grabe a la clase porque si no me voy a volver a ver. Recording in progress. Ahí está. Bien, nos habíamos quedado en este análisis que tenemos acá, en donde nosotros decíamos, yo le había graficado el ángulo acá en el costado para que ustedes entiendan que en el punto P0, en donde se formaba el ángulo phi, una de los lados, digamos, que se forma una de esas rectas, digamos, con la que yo estoy trabajando, es el nabla de la función en el punto P0. Y la otra recta es el vector unitario U. Entonces, como yo ya he definido que el vector unitario, es decir, yo la puedo escribir en la derivada direccional como la multiplicación del producto escalar del nabla de la función del punto P0 por el vector unitario por el coseno de phi. Entonces, como yo ya he definido el vector, que U es un vector unitario, entonces la distancia del propio vector va a ser igual a 1. Y phi es el ángulo entre los vectores del nabla de la función y el vector unitario U. ¿Ok? Por lo tanto, puedo redefinirla a la forma en la que yo voy a definir, voy a utilizar la definición de la derivada direccional como la multiplicación escalar entre los dos entre el nabla de la función en el punto P0 por el coseno de phi. Esto sí he visto que lo piden en los exámenes finales. No solo piden esta definición conceptual que ustedes tienen acá, sí, porque no deja de ser una observación, sino que también he visto ejercicios, tanto en el primer parcial como en finales,
de este teorema de las propiedades de las derivadas direccionales, ¿ok? En donde en estas propiedades, de acuerdo al signo que yo voy a tener, puedo saber si es la derivada direccional es máxima, es mínima o es nula. Fíjese. Este teorema, ¿qué es lo que me dice? Este teorema sí lo vi, que lo pide. He visto que pedían la demostración y he visto que pedían ejercicios de este tipo. O sea, están trabajando, por ejemplo, o le piden, entre otras cosas, digamos, que establezca cuál es, que define el vector unitario, que defina el nabla de la función. Entonces, cuando ya tienen todos esos datos, les pregunta si la derivada direccional es máxima, es mínima o es nula. Para poder establecer, digamos, si es máxima, mínima o nula la derivada direccional, tengo este teorema de las propiedades de las derivadas direccionales, que es lo que tenemos acá. Si yo tengo una función de dos variables independientes, ven un segundo, porque hay un micrófono abierto. Entonces, si yo tengo definida la función z como una función de dos variables independientes, que es una función que admite las derivadas parciales, la volvemos a repetir como lo venimos viendo. La derivada direccional es máxima en la dirección del vector del nabla de la función en el punto P0. El máximo de la dirección es el valor absoluto del nabla. Por lo tanto, el valor absoluto de nabla, ¿qué viene a ser, chicos? Que lo vimos en las clases anteriores. Bueno, ¿qué era esto? Cuando el nabla de la función está en el valor absoluto. ¿Qué es? El módulo. ¿Okay? De la función en el punto P0. Si la derivada direccional es mínima, veo que no están estudiando nada, chicos. Y quedan solamente dos clases. Después viene una clase de consulta, así que por favor les voy a pedir que vayan estudiando para rendir el primer parcial. Entonces, la derivada direccional es mínima en la dirección opuesta al nabla de la función. Entonces, el valor mínimo de la derivada direccional es menos, le pongo un signo negativo al módulo de la función en el punto P0. Y la derivada direccional es nula en la dirección del vector u, digamos, perpendicular al nabla de la función en el punto P0. Esto que acabo de explicar acá y esto que está escrito acá, lo suelen pedir en los exámenes, no solo del primer parcial, sino sobre todo acá lo he visto mucho más en los finales. En los finales suelen pedir esta parte, ¿ok? Entonces, esto es simplemente una regla que forma parte de un teorema de las propiedades de las derivadas direccionales, en donde me está indicando que de acuerdo al valor que toma el nabla de la función en el punto P0, si es igual al vector nulo, entonces la derivada direccional es igual a 0 para todos los vectores. Ahora, si es distinta de 0, la derivada direccional es máxima en la dirección de este vector, el valor máximo de la derivada direccional es el módulo de la función. Ahora, si le pongo un signo negativo, es el valor mínimo de esta derivada direccional en el punto P0. ¿Quedó claro, chicos? Sí. Sí. Bien. Y vamos con la demostración, que es el gráfico que nosotros habíamos visto, que le había tratado de hacer anteriormente, que era este, acá en el punto P0. Acá falta agregar solamente, si vamos al paréntesis, queda un poco más ordenado el prolijo nada más. Y acá tenemos el ángulo phi. Entonces, demostremos si el nabla de la función es igual al vector nulo, entonces la dirección arbitraria para cualquier u, digamos,
se tiene la derivada direccional como la habíamos visto anteriormente, que es la multiplicación escalar entre el vector nabla de la función en el punto P0 por el vector unitario. ¿Y esto a qué es igual? Como el vector unitario, digamos, es igual al vector 0, entonces ¿eso qué quiere decir? Que lo escribo en forma de una ecuación vectorial, 0 por i más 0 por j, es decir, 0 es la componente de esta función vectorial. Por el coseno de alfa ya dijimos que como lo habíamos definido el vector u, como el coseno alfa por i más el coseno beta por j, ¿ok? Y todo esto es igual a 0. Entonces, si el nabla de la función, si el vector nabla de la función en el punto P0 es distinto de 0, entonces, ¿qué quiere decir? Que el módulo de la función en el punto P0 por el cociente de phi, que surge de esta gráfica, donde phi es el ángulo entre los vectores de nabla de la función y el vector unitario, analizando el segundo miembro de esta fórmula, ¿qué es lo que tenemos? Es decir, esta. Si analizamos esta segunda parte, ¿qué es lo que tenemos? Que la derivada direccional, y eso también es importante, por eso se los voy a remarcar, la derivada direccional, esto es importante, ¿sí? Esto es importante. La derivada direccional es máxima cuando el coseno de phi es igual a 1 cuando el coseno de phi es igual a 1. Cuando el coseno de phi es igual a 1, cuando phi es igual a 0, o sea, cuando el vector unitario tiene la dirección, o sea, tiene la misma dirección que el vector habla de la función en el punto P0. La derivada de esta dirección, ¿sí? ¿A qué va a ser igual? Al módulo de la función en el punto P0. La derivada direccional es mínima cuando el coseno de phi es igual a menos 1. Cuando el coseno de phi es igual a menos 1, cuando phi es igual a pi. O sea, el vector u tiene la dirección opuesta, ¿ok? Al vector nabla de la función en el punto P0. Y la derivada en esta dirección es menos el módulo del vector nabla de la función en el punto P0. Y la derivada direccional es nula cuando el coseno de phi es igual a 0. ¿Y cuando el coseno de phi es igual a 0? Cuando phi es igual a pi sobre 2. Cuando el vector u es perpendicular al vector nabla de la función en el punto P0. ¿Y qué es lo que les dice acá que también es muy importante? Estas propiedades de la derivada direccional de una función de dos variables se extiende a una función de 3 y más de 3 variables independientes. Es decir, lo que acabamos de analizar acá también lo podemos aplicar en el caso de que esté trabajando con 3 variables, con 4, con 5 o con n variables independientes. ¿Quedó claro, chicos? Esta es la teoría que ustedes van a necesitar para poder resolver los ejercicios que van a ver con el profesor Nelson, ¿ok? El martes de la semana que viene y espero que sea presencial. Y vamos a el último punto que nos toca ver en derivada direccional de esta clase, que es la interpretación geométrica de la derivada direccional en función de dos variables. Espérenme, tengo hecho en un apunte como para que les quede claro y quede también grabado en la clase. ¿Qué es lo que me dice este punto 1? Cuando me dice, fíjense, yo tengo esta dirección, ¿ok? Sí, gradiente. Y nosotros estamos acá, por supuesto, en el punto P0. ¿Ok? Eso es lo que me dice acá.
que si la derivada direccional es máxima cuando el coseno de phi es igual a 1, es decir, cuando phi es igual a 0, o sea, el vector u tiene la misma dirección del gradiente de la función en el punto P0, la derivada en esta dirección es el módulo, ¿ok? Estamos ante esta representación gráfica que es lo que me dice el inciso 1. En este caso, en el inciso 2, ¿qué es lo que me dice? Que van en direcciones opuestas. Es decir, acá está el gradiente de la función en el punto P0 para que veamos la interpretación gráfica que a veces ayuda bastante a entender, ¿ok? Y acá, ¿qué es lo que tenemos? El vector van en direcciones opuestas. Eso es lo que me dice, cuando la derivada direccional es mínima. Y ahora veamos cuando la derivada direccional es nula. En este caso, ¿qué es lo que tengo? Por eso me dice que es perpendicular. Este es el gradiente, chicos, recuerden que es el de la función, solo que como no puedo escribir muy bien con el mouse, acá este es el gradiente de la función f en el punto P0, de la función f en el punto P0, el gradiente de la función en el punto P0, ¿ok? Y aquí yo tengo que puede ir en esta dirección, que sabemos u sub 1, o en esta otra que la vamos a llamar u sub 2. ¿Ok? Esto es lo que me dice este tercer inciso, que la derivada direccional es nula cuando el coseno de phi es igual a 0. Es decir, cuando phi es igual a pi sobre 2. Cuando el vector u es perpendicular al gradiente de la función en el punto P0. Y esta vendría a ser la representación gráfica como para que lo tengan en claro. ¿Ok, chicos? Sí. Sí. Bien. Y vamos con el último punto que vendría a ser la interpretación geométrica de la derivada direccional en funciones de dos variables. ¿Ok? Fíjense, si yo tengo esta dirección, tengo esta recta, porque es el mismo gráfico que vimos para la definición de la derivada direccional para funciones de dos variables. Tengo el punto P sub 0, tengo el punto P sub 1, que acá creo que se movió. En donde digamos, la derivada como cualquier otra derivada, digamos, lo que tengo acá en el punto P sub 1, que es lo que les explica acá, es la pendiente de la recta tangente a la curva C en la intersección, o sea, al igual que las derivadas parciales, la derivada direccional de la función de dos variables independientes del punto P0, ¿ok? En la dirección R representa geométricamente la pendiente de la recta tangente a la curva C en la intersección de la superficie con el plano vertical en la dirección R. ¿Ok? Entonces, es la pendiente de la recta tangente en el punto P sub 1, es decir, es la tangente, en este caso la podríamos llamar gamma, ¿ok? La derivada direccional. ¿Cuáles vendrían a ser las aplicaciones prácticas que nosotros podemos hacer de la derivada direccional y del gradiente? Bueno, ya que tienen unos ejercicios, estos son los ejercicios, ¿ok? Esto también es conceptual, ¿ok? Yo les diría que esto también le presten atención para prepararse, sobre todo para los finales, porque lo suelen pedir a este punto en particular. ¿Ok, chicos? Sí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda sobre esto? El martes igual lo ven con el profe Vidaurre, ¿ok? Las aplicaciones, si no me equivoco, de las derivadas. Las aplicaciones geométricas de las derivadas parciales y el último tema que para mí es bastante sencillo también. ¿Qué diferencias? ¿Ok? No se viste mayores complejidades. Así que te quedan dos temas que son bastante sencillos, digamos, no son muy complejos, por lo que les voy a pedir que por favor traten de no faltar, ¿ok? A las clases. Espero verlos de manera presencial la clase que viene. Bueno, cualquier consulta me van a avisar. ¿Ok, chicos? Y